la pregunta del millón, ¿qué es una derivada? Entonces, mucha gente diría, bueno, si tenemos una función y igual a x cuadrado, algunos dirían, bueno, la derivada de x cuadrado es 2x, ¿verdad? Porque algunos saben cómo determinar la derivada. Y es correcto, ¿verdad? La derivada de x cuadrado es 2x. Pero eso no contesta la pregunta. La pregunta es, ¿qué es una derivada? Y aquí un pensamiento de que memorizar términos o procedimientos matemáticos y no tener la mínima idea de lo que significa es el equivalente a no saberlo. Mucha gente sabe cómo determinar una derivada, pero no sabe el significado. Entonces vamos a ver unos conceptos básicos. La recta secante y la recta tangente en términos geométricos. Ya habíamos determinado, o por lo menos hice el intento en la primera unidad, de definir lo que era una recta secante. Y dijimos en aquel entonces que la recta secante era una recta que cortaba al gráfico de una función en dos puntos. Aquí vamos a hacer el ejemplo clásico, que es con una circunferencia. Y entonces vemos que la recta secante intercepta al círculo en dos puntos. O sea, lo intercepta aquí y lo intercepta acá. Toca el gráfico de la circunferencia en dos puntos y que no necesariamente tiene que ser una circunferencia, sino que en cualquier función. Te traza una línea recta y corta al gráfico de la función en dos puntos, esa es una recta secante. Y luego la recta tangente, que es una recta que toca un solo punto de la circunferencia. Aquí dice que solo tienen un punto en común, ¿verdad? O sea, ahí se interceptan o en ese punto son iguales la línea recta y la función. Entonces, vamos a aplicar esto a una función, aunque el de la recta secante ya lo habíamos aplicado cuando vimos el concepto de tasa de cambio promedio. Entonces, la recta secante es esta, corta la función en dos puntos, aquí y acá. Y esa sería una recta secante, aunque aquí se ve un poco raro, pero sí se supone que por aquí estaría tocando al gráfico de esta función en un punto, ¿verdad? La óptica puede ser un tanto engañoso, pero las matemáticas nos dicen, ¿verdad? O nos comprueban que ahí la recta tocaría un solo punto. Entonces, eh, sabemos que una de las características principales de una recta es su pendiente y que nosotros la hemos representado por la letra M y la pendiente representa la inclinación de una recta, ¿verdad? Es un número que representa la inclinación de una recta y obviamente la obtenemos, ¿verdad? Cuando conocemos dos puntos y tenemos esa formulita y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y es bien sencillo obtener la pendiente cuando, ¿verdad? Tenemos dos puntos. Pero recuerde que al inicio dijimos que el problema de determinar la pendiente de una recta secante es que solo conocemos un punto. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ahí está la pendiente de la recta secante. Entonces, analógicamente, ¿cómo haríamos para determinar la pendiente de una recta tangente
si solo conocemos un punto. Es decir, si yo intentara aplicar esta fórmula a un solo punto, que no veo cómo a alguien se le va a ocurrir eso, pero recuerde que lo que sucedería, como es el mismo valor de x, el denominador sería 0. Y la división entre 0 no está definida. Ahora, cuando nosotros vimos los límites, vimos que a veces no, cuando nosotros no podemos darle a la función un valor prohibido, podemos hacer algo que es como lo más próximo a darle el valor prohibido, ¿verdad? Y es darle valores sumamente cercanos, ¿verdad? Así como decíamos que si queremos acercarnos a 2, podemos dar 1.9, 1.99 y así. O sea, yo puedo estar cercano de un determinado valor en X, pero nunca llegar a ser ese valor. Entonces, podríamos aproximar de la manera más exacta posible, no exacta, de la mejor aproximación posible a través de un límite. Entonces, vamos a hacer varias aproximaciones partiendo de una recta secante, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir reduciendo la variación en X. Recuerde que, si nos regresamos un poco, aquí, la pendiente, el denominador no puede ser 0. O sea, aquí x2 menos x1, recuerde que es el delta x, ¿verdad? Entonces, como no puedo darle el valor que hace 0, el denominador, puedo darle valores en el cual el denominador tienda a 0. Es decir, voy a hacer que la variación en x tienda a 0. Entonces podemos hacer una muy buena estimación de la pendiente de una recta secante, ¿verdad? Si hacemos aproximaciones de rectas secantes. Entonces, esta es una recta secante. Si ustedes recuerdan, esto es lo que utilizamos para ejemplificar la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Aquí la función es cortada por esta línea recta en estos dos puntos, ¿verdad? Este puntito que está aquí y este otro puntito que está acá. Y ahí está la recta, ¿verdad? Que es secante, y igual a mx más b. Entonces, ¿qué pasa si yo hago que la variación en x disminuya? Recuerde que aquí estamos hablando que yo quisiera que la variación en x fuese 0, ¿verdad? Y así se convertiría la recta de secante a tangente. Entonces, mire lo que sucede cuando yo empiezo a hacer más pequeño la variación en x. Si usted se fija, vio que aquí la distancia entre x1 y entre x sub 0 y x más delta x, o x1 y x más delta x, que este sería el x2, disminuyó, ¿verdad? Y lo que sucedió es que la recta cambió de pendiente y este punto se movió de donde estaba aquí originalmente. Mire, ahí voy a poner la flechita. Ahí. Y mire, vio que el punto se movió. Se movió en la gráfica, ¿verdad? Y la distancia delta x se hizo más pequeña.
Y estos puntos, dos puntos de alguna forma comenzaron a acercarse. Entonces, ¿qué sucede si disminuyo la variación en X un poquito más? Se hace un poco más pequeño, cambia de inclinación la recta y los puntos se acercan un poco más. Igual, ponga atención aquí a esto, ¿verdad? Al delta X, ¿qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. Aquí estamos haciendo que el delta X sea más pequeño. Ahí va un poco más pequeño, los puntos se van acercando. La recta va cambiando de inclinación, pero lo importante es qué está sucediendo. Este punto estaba como por acá y mire, ya se viene acercando al otro punto. Y el delta X se está haciendo más pequeño. Entonces, mire, va haciéndose más pequeño, los puntos se van acercando. Entonces, mire, ya estamos haciendo que la variación en X sea sumamente pequeña, tan pequeña que va a ser casi cero. Y mire, cuando es casi cero, esa recta que era secante ahora se convierte en tangente. Pero como decía, no podemos hacerlo en una función, porque el denominador se haría cero. Pero nosotros no lo vamos a hacer evaluando una función. Lo vamos a hacer evaluando un límite, porque sería lo más próximo a tener un valor que hace que el denominador sea cero, ¿sí? Entonces, esto se conoce como el límite de un cociente de incremento. Recuerden que la tasa de cambio promedio, en el numerador, tengo delta Y sobre delta X. Ok, vamos al tema de la derivada. Entonces dice que la derivada es uno de los conceptos más importantes en las matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en cualquier punto de la misma, siempre que el límite exista. Y este grafiquito que tenemos aquí es lo que acabamos de ver en la presentación. Obviamente aquí se mira un relajo porque en la presentación podemos hacer esa animación, ¿no? Aquí se hizo con varias rectas de varios colores, pero me parece que esto realmente no deja muy claro lo que el concepto de derivada. Entonces, geométricamente representa la pendiente de la línea tangente a la curva en cualquier punto de la misma. Hay diferentes formas de representar a la derivada. Y', F', a veces se utiliza derivada de Y, perdón, con respecto a X. Y otras más. Estas son las más comunes, esto es lo que nosotros usualmente utilizamos. Y la vamos a utilizar indistintamente. Cualquiera de estas que utilice representa a la derivada. Vamos a hablar un poquito de la derivada como razón de cambio, porque recuerden que partimos del concepto de tasa de cambio promedio. Entonces, esta es la tasa de cambio promedio, ¿verdad? La variación de Y entre la variación de X. Y
dice que es la razón de cambio promedio de Y con respecto a X. Que recuerde que ahí lo que tenemos es la razón o el cociente de cuántas unidades cambió Y debido al número de unidades que cambió X, ¿no? Entonces sacamos un promedio ahí. Pero en el caso específico de la derivada, yo estoy haciendo que la variación en X tienda a cero, o sea, es casi nada. Entonces, a esa se le denomina como la razón de cambio instantánea, porque no fue ni siquiera una unidad. O sea, el cambio instantáneo lo da la derivada, ¿verdad? De Y con respecto a X. Y ese límite, ¿verdad? De delta Y entre delta X, que también nosotros lo hemos expresado anteriormente como f de X más delta X menos f de X sobre delta X. O sea, esta expresión que está aquí tiene un nombre. A esto se le conoce como definición de derivada. O fórmula general. Porque de hecho es una formulita. Entonces, para encontrar la derivada por definición, lo que vamos a hacer es aplicar esa formulita. Veamos un ejemplo. Dice, sea la función definida por x cuadrado menos 2x. El inciso A nos pide determinar la derivada de la función aplicando la definición o la fórmula general. Luego nos pide que determinemos la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en el punto donde x es igual a 1. ¿Por qué nos pide esto? Recuerde que la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función. Es decir, si yo calculo la derivada, yo tengo la pendiente de todas las rectas tangentes. Solo me tienen que decir en qué punto. Y aquí me dicen en el punto donde x es igual a 2. O sea, solo me dan el valor de x, tendría que calcular el valor de y. Pero lo que me piden es la ecuación de la recta tangente. Con la derivada yo encuentro la pendiente. Pero como también me están diciendo el punto, ya en métodos 1 nos enseñaron a determinar ecuaciones de rectas utilizando aquel famoso método que se llama punto pendiente. Y finalmente nos piden que grafiquemos tanto la función como la recta tangente en el mismo sistema de coordenadas cartesianas. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar la derivada de esa función aplicando la definición. Entonces, podríamos, si quiere, hacernos una especie de procedimiento. Yo acostumbro mucho a hacer eso, a escribir, ¿verdad? Con palabras, que es lo que tengo que hacer, porque eso me ayuda a recordar. Realmente no sé si eso les ayudará a ustedes o no, pero es probable. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a evaluar el límite cuando delta X tiende a 0 de un cociente. ¿Dónde? En el numerador evalúo X a delta X en todas las X de la función y luego le resto la función original. Todo esto lo divido entre X. Es decir, la derivada va a ser igual al límite cuando delta X tiende a ser D. Entonces la función es X cuadrado menos 2X. Entonces vamos a evaluar X más delta X en cada X de la función. Voy a evaluar X más delta X. Luego dice que vamos a restar la función original y que todo esto va a estar dividido entre, y aquí me equivoqué, dividido entre delta X. Ahora, si nosotros evaluásemos 0 en delta X, tendríamos que el numerador tendería a 0 y el denominador tendería a 0. Nuestros conocimientos sobre límites nos dicen que ese es un límite que tiene una solución algebraica. Entonces ahora vamos a evaluar el límite. Ya había puesto eso arriba, vamos a poner, simplificamos
algebraicamente. Para encontrar la solución, ¿verdad? ¿Y qué voy a emplear? Eso dependerá de cada ejercicio. Recuerde que en este tipo de límites, nuestro objetivo va a ser siempre eliminar el factor que hace que el denominador tienda a cero. Es decir, de alguna forma tendría que factorizar delta X en el numerador. ¿Qué podría ser en este caso? Digamos, ahí en la primera parte, el primer componente del numerador es un producto notable, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces puedo desarrollar el producto notable. El primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Luego aquí solo voy a multiplicar el menos 2 por todo lo que está dentro del paréntesis y tendríamos menos 2x menos 2 delta x, y luego voy a multiplicar el signo menos por todo lo que está dentro del paréntesis aquí, y el signo menos le cambiará el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Menos x cuadrado más 2x. Todo dividido entre delta x. Voy a reducir términos semejantes. X cuadrado con menos x cuadrado menos 2x con 2x. Eso es todo lo que puedo operar. Y ahora me doy cuenta que una vez que he reducido los términos semejantes, todas las expresiones del numerador tienen como factor en común delta x. Y de hecho, algo que nos puede servir cuando estemos resolviendo derivadas de funciones polinómicas es que una vez que usted reduce términos semejantes, cada uno de los elementos que queden deben de tener a delta x como factor común. De no suceder eso, es muy probable que hayamos cometido algún error. O sea, esa es una forma de darse cuenta cuando uno comete errores. Entonces vamos a
tomar factor común delta X en el numerador. Y ahora puedo cancelar ese delta X del numerador con el delta X del denominador, que era el objetivo que teníamos, ¿no? Eliminar ese delta X del denominador. Para esta expresión, resultado de simplificar, no es problema evaluar 0 en delta X. La derivada en este caso entonces sería 2x menos 2. Entonces fíjense que en el inciso B nos piden encuentren la ecuación y nos especifican aquí de la recta tangente al gráfico de una función en el punto donde x es igual a 2. Entonces, la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de x cuadrado menos 2x. Entonces, ya tengo la forma de cálculo de la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de x cuadrado menos 2x. Solo necesito que me digan el punto y aquí ya me lo están diciendo. Entonces, ahora vamos a calcular primero la pendiente. Y para determinar la pendiente, entonces evaluamos el valor de x en la derivada. Es decir, m va a ser igual a 2 por... Entonces aquí me dijeron que era el punto donde x es igual a 2. Entonces, para determinar la pendiente, solo necesito el valor de x. Porque la derivada, en este caso, solo tiene como variable a x. Sustituyo 2. 2 por 2, 4. Menos 2 es 2. La pendiente 2. Recuerde que para determinar la ecuación de una recta, dijimos que íbamos a emplear el método punto pendiente que habíamos utilizado anteriormente en métodos 1.
y el cual tiene como ingredientes la pendiente y el punto. Ya tengo la pendiente. Todavía no tengo el punto porque solo me dieron el valor de X del punto. Entonces, tengo que determinar el punto. Y para determinar el punto, lo único que voy a hacer es que voy a sustituir el valor de X en la función. O sea, conozco el valor de X, voy a determinar el valor de Y. Sustituyendo el valor de X en las X de la función. Entonces aquí me doy cuenta que Y es 0. 2 al cuadrado es 4. Y allá tengo 2 por 2, 4. 4 menos 4 es 0. Entonces el punto es 2,0. Recordemos, esto es X1 y esto es Y. Ok, ya tengo la pendiente, tengo el punto. Entonces, vamos a determinar la ecuación de la recta tangente. Y para ello vamos a emplear el método punto pendiente. Y este método punto pendiente es una formulita. La formulita dice que usted tiene Y menos Y1 igual a M por X menos X1 donde X1, Y1 es el punto dado. A veces decimos el punto conocido. Y M es la pendiente. ¿Ok? Entonces,
El punto aquí es 2 es x1 y 0 es y1. Entonces tendríamos y menos 0 es igual a la pendiente, que es 2 por x menos x1, que x1 es 2. Y va a ser igual a 2x menos 4. Entonces ahí ya tenemos la ecuación de la recta tangente al gráfico de x cuadrado menos 2x en el punto 2,0. Luego nos pide el ejercicio que hagamos el gráfico de la función. Yo lo voy a hacer en una aplicación que tengo aquí para hacer gráficos, más porque por el tiempo y porque sale más bonita, más a escala. Entonces, este es el gráfico de la función. Entonces, este es el gráfico de x cuadrado menos x. Entonces, el punto por donde va a pasar la recta tangente 2x menos 4, ponerle aquí que este es tangente, es en 2 para x, 0 para y. Es decir, tocaría el gráfico de la función en ese punto. Bien. Entonces, para hacer el trazo de esta función lineal, y igual a 2x menos 4, podría determinar un punto adicional. Es decir, evaluar esa función y igual a 2x menos 4 con otro valor de x distinto a 2. Digamos que probemos con 3.
2 por 3, 6. Menos 4, 2. Cuando x vale 3, y vale 2. Entonces el punto estaría ahí. Hacer esto un poquito más grande. Y ahora vamos a trazar el gráfico con nuestra regla. Vamos a hacer que pase por estos dos puntos. Y ahí está. Nuestra función y igual a 2x menos 4. Que es tangente en 2,0. ¿Sí? Entonces determinamos la derivada de la función con la finalidad de determinar la ecuación de la recta. La derivada me sirve para determinar la pendiente. Y con la pendiente y un punto dado o un punto conocido, en este caso el punto 2,0, entonces construyo mi ecuación o determino la ecuación de la recta tangente utilizando el método punto pendiente. ¿Preguntas o dudas al respecto? No es común en los exámenes que nos pidan que grafiquemos la ecuación y la recta tangente, pero dado que ahora los exámenes son de selección múltiple, creo que hay una buena probabilidad de que eso suceda.